Bienvenidos a las miradas de todos. En este espacio exploramos la salud desde diversas perspectivas. Cada episodio es un viaje de aprendizaje donde expertos y especialistas nos comparten su conocimiento y experiencias. Es un momento de unión, de nuevas posibilidades, de integrar diferentes prácticas en tu vida. Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola Saúl, hola Duan, ¿cómo estás? Pues estamos otro episodio ya retomando nuevamente los en vivo, Lucy. Ya realmente yo sinceramente te extrañaba mucho de estar platicando aquí. ¿Cómo has estado? Muy bien. La verdad, pues viviendo lo que toca. Exacto, sí. Muy bien. Y me encanta la introducción que haces cada vez que hacemos un episodio, porque realmente es tan importante la mirada de todos y de todo. Sí, todo tiene una importancia y una relevancia para nuestra vida. Sí. Entonces, incluir la mirada de todos, qué bonito y qué importante poder hacerlo. Así que muchas gracias. Gracias por este espacio. No, gracias. Iniciamos esto ya hace unos meses. En enero. Sí, Lucy, entonces la verdad es que lo que dices ahorita es muy importante, ¿no? O sea, cada vez que está alguien aquí platicando de un tema de salud, la verdad, o de un tema que lo relacionamos a la salud en realidad, nos llevamos un pedacito cada quien, quizá personal y a nuestra forma de vivir, pero es para mí increíble cómo cada persona ve el mundo diferente y a veces no comprendemos esa parte, ¿no? Y por eso todos somos tan importantes. Sí. Todos importantes, pensados por el universo, necesarios. Sí, definitivamente. Sí. Pues el día de hoy escogiste un tema muy interesante. Me gusta mucho ese tema porque es hasta... puede haber muchos puntos de vista en ese aspecto, que es el ego. El ego. Y bueno, retomando esta parte en la que te decía de que todo es importante, todo. No hay nada en este plano que no tenga una relevancia o una importancia, y el ego no es... también, el ego también es muy importante. ¿Y para qué? ¿Cuánto tiempo es importante? ¿Y para qué sirve? Sí. O no sé si podremos empezar... es que a veces yo creo que relacionamos el ego hasta con una creencia religiosa, ¿no? O sea, el ego tal vez se usa más en la parte oriental, donde se usa esa, no sé si esa vocecita, entonces definir qué es el ego, qué sería el ego antes que nada. Mira, el ego realmente, como dices tú, se confunde con todas las resistencias o con muchas creencias, pero el ego literal es vanidad. Okay. ¿Sí? El ego es sentirme más que los demás. Eso es la definición de ego. ¿Sí? ¿Y para qué sirve? ¿No? El ego nos sirve como una fuerza ficticia, por supuesto, pero es una fuerza que voy a tener yo cuando no puedo enfrentar algo difícil. Cuando hay algo en mi vida que se presenta que no sé cómo lidiar, inmediatamente el ego me va a ayudar. ¿Sí? Okay. Me va a ayudar sintiéndome más que los demás. Sí, me va a ayudar a que no me caiga. Y entonces ese bajón que siento yo que me da esta situación difícil que se está presentando en mi vida, lo que me va a levantar es decir, pero que al cabo yo puedo con todo. O sea, lo estás viendo positivo, ¿no? Porque, bueno, tengo esta mala idea del ego tal vez, que es esa vocecita que te hace lo contrario, que por ejemplo, por poner algo muy sencillo, te despiertas en la mañana, suena la alarma, y es la vocecita de espérate 5 minutos o todavía no lo hagas. No es ego eso. Esa es otra resistencia. Sí, el ego es una resistencia, definitivamente, pero es una más de tantas. Entonces, el ego en sí es esa vocecita que te dice, Saúl es un tonto, ¿sí? Que bueno que ya no trabajas con él, ¿no? Porque tú vales más que todos. Ese es el ego. Sí, y ese ego es el que nos va a ayudar a levantarnos de una situación difícil. Y nada más sirve para eso. Y entonces, esa fuerza temporal o ficticia que tengo gracias al ego es el que después de que yo me dé cuenta
que yo participé en algo, en lo que me está pasando, cuando yo llegue ahí ya puedo soltar el ego, la soberbia, el orgullo, pues ese sentirme más que los demás. Pero el ego, no, en ese ejemplo que pone Saúl es un tonto. Por ejemplo, en mi persona yo sería Saúl. No sería, cuando yo me digo, es que no puedo hacer esto, o sea, cuando no es tan positivo, ¿qué es? ¿No es el ego también diciéndote que no puedes ser capaz? O sea, porque hay quien se siente, o sea, sí nos hace sentir más, sí te lo entiendo esa parte, sí. Es del ego, sí te lo entiendo, pero... Y hay quien lo que nos hace sentir menos. Muy buena pregunta. Mira, el ego así como tal, como es lo que se llama ego, del sentirme, el darme más importancia de la que tengo, se presenta de dos maneras. Esta manera en la que decíamos, yo soy más que los demás, yo puedo más que los demás, y entonces empiezo a sentirme el salvador de los demás, el que dirige a los demás, el que ordena a los demás, el que literal sabe más que los demás, ¿sí? Y entonces... y me siento el salvador, el protector, el que va a poder con todo, el que acudan a mí todos porque yo soy el que los va a ayudar. Y entonces, o en la víctima, ¿sí? Yo no puedo con nada, porque la vida es tan injusta, y a mí cómo me tratan mal, cómo no me dieron lo que yo valía, o cómo no vieron lo que yo valía en tal empresa, o cómo mi expareja me pudo hacer esto. Y entonces le doy demasiada importancia a ese dramatismo, a esa situación que me está haciendo sentir muy mal, y entonces me meto en la víctima. Entonces una víctima también está en el ego, ¿sí? O la persona que se cree, que se siente más que los demás y lo hace obvio, ¿no? O la persona que se siente menos, pero que en realidad está haciendo que esa situación la ponga en el ojo del huracán, que todo el mundo diga, ay, pobrecita, pobrecito, ay, sí, tan injusto, ¿no? Aquí en el ego, no sé si valga la pena también, o sea, las situaciones de vida que viven las personas, a veces es el ego el que es que no sé si decirlo así, pero justificamos a veces lo que nos pasa y seguimos viviendo de la misma manera. No sé si no hacerle caso al ego o si le haces mucho el drama. Porque hay quien va a decir, pues es que me tocó una vida de pobreza, o me tocó ser de esto, o me tocó ser esto, y tiendes a que tu comportamiento sea así de drama o de sentirte más, pero no sé si se usa mucho esa parte del ego en justificar lo que te pasa en la vida. Totalmente. Precisamente el ego es para una justificación de yo no tomar la responsabilidad que tengo en esa parte de mi vida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una ruptura amorosa, ¿no? Que ese es muy... Y entonces, para poder salir de esa, inmediatamente de la que se perdió, él es un tonto, no me valoró, nunca va a encontrar a alguien como yo voy a ser más que cualquiera de cualquier mujer que se encuentre o cualquier hombre que se encuentre. Y entonces no estoy tomando la responsabilidad, en ese momento no puedo, ¿no? Porque no puedo lidiar con la ruptura. Cuando mi centro, mi parte adulta, ¿no? Tomó un tiempo y me dice, a ver, ya, ¿sí? Hasta ver, ¿qué parte tuya contribuyó a que hubiera una ruptura? Y entonces ya puedo empezar a ver esa parte mía de, bueno, pues yo manipulaba igual que él, yo no le presté atención a su tiempo, era muy celosa o era muy descuidada en cuanto a las emociones, ¿no? Y entonces ya puedo ver, entonces ya puede haber una respuesta a eso doloroso que no quería ver. O sea, yo no quería, para mí era muy doloroso ver que yo participé en esta ruptura. Y entonces, por eso inmediatamente llega este ego, donde me siento mejor que él, ¿sí? Me siento mejor que fue lo mejor que le pude haber pasado y sin embargo ya lo perdió. Okay. Y entonces, cuando ya puedo yo mirar que yo participé, y entonces, bueno, pues ya voy a decir si es cierto, ya voy a tomar cartas en el asunto. A ver,
por qué manipulo, qué fue la parte que tocó en mí, que me hizo reaccionar así, ya me doy cuenta de que yo no di esta parte, y claro, no voy a tomar la responsabilidad tampoco de lo que él hizo, pero sí voy a tomar la responsabilidad de lo que yo hice. Sí. Pero ahí entra, o sea, el ego es como una herramienta, como una herramienta en donde te puedes dar cuenta de las cosas. Totalmente. Sí, porque si no sería como un animal, ¿no? Nada más te comportas de una manera, pero hay alguien que te está diciendo, oye, las cosas pasan por algo y aquí estoy para que te des cuenta, ¿sí? Literal, ¿sí? El ego es una manera de regresarnos al centro, ¿sí? Nos saca temporalmente y te digo, nos da una fuerza ficticia, ¿no? Pero no me caí. Okay. Hay muchas otras maneras de salir adelante, pero una de tantas es el ego. Pero, ¿qué pasaría entonces cuando crees que tu realidad es lo que existe? Por ejemplo, tú naces en una familia con violencia, ¿no? Física o emocional, lo que sea. Entonces, ¿crees que eso es una realidad que todo el mundo vive? El ego va a estar ahí diciéndote que tal vez no existe. ¿O cómo funcionaría el ego? ¿Cómo en esas personas que creen que hay una realidad que no pueden cambiar, que están en un drama, una víctima tal vez real, física también, ¿cómo entraría ahí el ego? Mira, el ego lo que está haciendo es, me está protegiendo para yo poder salir adelante de esta situación tan caótica que hay en mi vida, de esta violencia o de esta miseria o de esto, como dices tú, que he tenido doloroso en mi vida. Y entonces, pero va a llegar un momento en que la vida misma me va a mostrar que no puedo yo estar mandando a otros, salvando a otros, diciéndoles lo que hagan, porque voy a deteriorar mis relaciones. ¿Sí? O tampoco puedo estar siempre, ay, no, pobrecita de mí, pobrecito de mí. La vida es tan injusta. Nunca he tenido una oportunidad, porque eso es una mentira. Sí. ¿Sí? Porque oportunidades tenemos siempre. Y entonces llega un momento en que las personas, los seres humanos que tenemos conciencia y que queremos mejorar, vamos a decir, a ver, no puedo estar salvando a los demás porque va a llegar un momento en que ya es una carga, Saúl. Sí. Ya no puedo con estar salvando a los demás, ya no puedo con estar que todo el mundo venga y me diga qué hago, cómo soluciono mi vida, porque yo no tengo la respuesta a todos. Es más, no tengo la respuesta a nada más que a lo podría tener la respuesta a lo que me pasa a mí nada más. Y entonces llega un momento en que ya no puedo aleccionar a todos, o que ya no puedo con estar en la víctima. Sí. ¿Sí? O sea, ahí es difícil de afirmar esto, pero yo siempre me he imaginado en las personas que todas las personas tenemos, yo le digo vocecita a esto, ¿no? Uh-huh. Hay una vocecita dentro de ti, ¿no? Pero está el ego. O sea, es difícil que alguien diga que nunca ha sentido, pensado, escuchado esa vocecita en alguna situación. O sea, no importa la situación en la que estés, no importa las condiciones en las que estés. Siempre hay ese momento, en algún momento en tu vida en donde dices, oye, es que se puede hacer esto. Oye, siempre va a haber, ¿no? O sea, no hay esa posibilidad de que esto ya me tocó vivir y nunca me han dado oportunidades. O sea, siempre hay algo ahí adentro de ti. O sea, ni siquiera tienes que buscarlo afuera, es lo que trato de decirte. Uh-huh. ¿Sí? O sea, como que nos fabricaron en esa forma en obtener la respuesta dentro, que sí la sabes. Eso me refiero. Siempre hay la posibilidad del cambio, siempre hay esa vocecita, como dices tú, que es precisamente nuestro guía, el guía que ya hablamos de ese guía, que soy yo, mi parte más conectada con algo más grande. Sí, siempre hay esa parte que dice, no, es que por ahí no, pero ese guía nos puede estar diciendo, por ahí no, y yo no escucho al guía, y entonces el guía ya no me vuelve vamos a decir, ya no vuelve esa vocecita, sino que ya me quedo yo inmersa, porque entonces ya para ese tiempo ya tengo una enfermedad, o ya me deterioré mis relaciones, o ya no tengo un trabajo fijo, siempre me va mal, ¿no? Porque ya escalé
a una situación en donde el ego no me permitió tomar mi responsabilidad, ¿sí? Pero que la pude haber tomado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque te digo, no, es que yo no necesito ayuda de nadie, ¿sí? Y el orgullo, la soberbia, yo soy más que los demás. Es que porque a mí no me tomaron en cuenta. Es que sí, entonces ese ego es el que no me permite. Cuando ya el ego se va a esos niveles, corazón, ya estamos viviendo en un narcisismo tremendo, ¿sí? En un estado niño, no en el estado adulto. Con lo que me dices sería entonces, o sea, muchas de las, no sé, doctrinas o religiones dicen desapégate, que el ego no hizo, pero en realidad lo que hay que hacer es no negar el ego. No, al contrario, agradecer. El ego, ¿para qué llegó? Para ayudarme a no caer, para ayudarme a salir adelante de una situación, ¿sí? Vamos a decir, para ayudarme a enfrentar, porque yo pensé que no podía con la situación de X situación, y entonces el ego me ayuda. ¿Cómo? Sintiéndome más que los demás o haciéndome la víctima. Y entonces, pero cuando yo ya llego a mi centro, cuando yo llego a mi parte adulta, que me dice, a ver, ya, párale, ¿no? Vámonos por otro lado. Y entonces ya puedo ver mi parte, puedo ver la parte del otro, puedo ver el aprendizaje. Eso es la parte más dolorosa, por eso no me quiero enfrentar a ella. ¿Sí? Entonces, el ego no está para que lo destruyamos, no está para aplastarlo, no está para disolverlo. El ego está para mirarlo, agradecerle su servicio y decirle, ahora ya puedo. Sí, está muy bien. O sea, incluso o sea, es imposible no tener ego, o sea, no podrías, aunque quisieras negarlo, no. O sea, siempre vas a sentir esa presencia. Siempre vamos a tener situaciones en la vida en las que creemos que no podemos con una situación, que no tenemos cómo lidiar. Y para poder sobrevivir a esa situación, para poder enfrentarme, pues ahí está una de tantas herramientas que tenemos, que es el ego. Okay. ¿Sí? Y entonces, ¿y cuántas veces en la vida? Pues un montón. ¿Sí? Hasta que yo me dé cuenta que cuando yo me estoy sintiendo más que los demás, cuando yo me estoy sintiendo que yo puedo con todo, y que no nomás con lo mío, sino que con todo lo de todos los demás, o que estoy en la víctima, que me estoy dando demasiada importancia en esa situación en la que me pasó difícil, y entonces ya puedo yo tener una conciencia de decir, a ver, esto es ego, ¿sí? Esto me ayudó a salir adelante, me ayudó a salir del hoyo, por decir así, pero ya fuera del hoyo ya veo qué parte mía contribuyó a que yo esté en esto. O a lo mejor no contribuyó, a lo mejor sí de veras viví una traición, a lo mejor pues hay que enfrentarla, ¿sí? No me voy a enfrentar a la responsabilidad mía, o me voy a enfrentar a que ya no hay solución a esto y le voy a dejar la responsabilidad del daño que me hizo a quien me lo hizo, ¿sí? Y punto, a seguir adelante. Y entonces, si no tengo yo un enfrentamiento con lo doloroso, no voy a crecer. Ese enfrentamiento con el dolor, con la pérdida, con la traición, con eso que me está pasando difícil, me va a hacer crecer muchísimo cuando ya la enfrento. Pero si sigo en el ego, no voy a crecer. Al contrario, me voy a estar hundiendo cada vez más. Sí, me voy a estar enfrentando cada vez más, y cada vez más, obviamente, voy a tener más ego. Cuando hay muchas personas, me acuerdo una vez hace muchos años, que llegó un señor joven y me decía, es que me dijeron estaba en un grupo, no me acuerdo de qué, la verdad. Me dijeron en mi grupo que lo que a mí me pasa es que tengo demasiado ego y yo quiero quitarme este ego, yo quiero luchar contra este ego. Y entonces, pues antes de yo decirle, a ver, el ego es le hice ver que ese ego, ¿sí? No era más que una autodefensa, nada más una necesidad de que él pudiera levantarse, y en ese, ya cuando estaba levantado, mirar qué es lo que había pasado, ¿sí? Y entonces, pues sí se dio cuenta nada más que había una fidelidad grande, que eso ya era otro asunto, a su mentor, ¿no? A la persona que era el líder de este grupo. Y entonces, bueno, pues ya trabajamos con la figura paterna, con la figura materna,
para poder que él pudiera ver que no podía zafarse, no de que no era su ego, sino su necesidad de que su papá y su mamá lo vieran, etcétera, etcétera. Sí. O sea, en realidad el ego, a ver si lo traducimos hacia a las enfermedades, o cómo sería el ejemplo del ego para generar una enfermedad. Vamos a ponerlo eso. Sí veo, la pregunta real va a ser después, obviamente, cómo usarlo realmente para mejorar, que eso creo que lo estás dejando desde el principio muy claro. Pero para que nos quede claro, relacionarlo a la salud, por ejemplo, ese ejemplo fue algo emocional, ¿no? O sea, sí entiendo la parte emocional donde tú te haces una víctima o te crees más o sea, tú ves la vanidad y así. Pero en salud, ¿cómo puede repercutir el ego? Pues mira, como no estoy enfrentando algo, entonces puede ser que yo me haga muy rígido, ¿no? Que ese orgullo me haga no aceptar la opinión de los demás. Okay. Y esa rigidez me puede afectar, por ejemplo, en mis músculos, ¿sí? O me puede afectar, no sé, en mis dientes, ¿no? Claro. Entonces, me puede afectar de muchas maneras. Ahora, si yo estoy, por ejemplo, en la víctima y estoy siempre quejándome, pues voy a afectar cualquiera otro de los órganos que me están ayudando con ese estado de víctima. Puede ser que mi estado, que lo que no me... Es más, en la parte de yo te voy a salvar, yo puedo con todo, yo soy la mejor de todas. Ahí se me puede afectar mucho el estómago. ¿Por qué? Porque estoy en la furia. ¿Sí? Entonces, detrás de un malestar estomacal está una furia que yo no he podido superar. Sí. O detrás del bruxismo igual, o de una afección de la garganta, por lo que no puedo decir. O sea, te puede afectar de muchas maneras dependiendo de qué órgano te esté ayudando con ese conflicto que tienes. Porque el ego no quiere que sientas lo que no te gusta. Sí, el ego quiere que salgas adelante. Que salgas adelante en este momento que no podías. Y punto. Es que lo estás viendo siempre positivo. Hay que cambiar la idea a esa. Sí, es temporal. Sí. ¿No? Haz cuenta como cuando te tomas una bebida energética. La bebida energética no está para sustituir tu energía. Está para que en ese momento que te sientes bajoneado, tu energía suba 2 horas. Sí. Y entonces, ¿por qué? Pues porque tengo que hacer una conferencia, tengo una junta, entonces ya después, ya para recuperar mi energía real, pues entonces descanso, como bien, ¿sí? Sí. Y entonces ya cuando salí de lo que tenía que yo sacar adelante, mientras el efecto que me duraba esa bebida energética o esa vitamina que me tomé. O sea, ahí tienes acostumbrado a tu ego a que te impulse. Entonces, en hacerte la víctima, lo tienes acostumbrado a, no, yo no puedo comer bien, o sea, quiero echarle ganas, Sí. pero estoy cansado del trabajo y quiero comer bien y ya no tengo ganas. Sí, Lo es que tienes yo sí, la acostumbrado. verdad, yo sí comería bien, pero pues como mi jefe todo el día me tiene en la oficina Sí. y yo no tengo tiempo para comer y no tengo tiempo para nutrirme bien y pues por eso no me pongo a dieta y pues por eso estoy tan pasada de peso o por eso no puedo subir de peso, ¿no? Claro, el ego debería ser realmente como lo dijiste antes, que es más impulsivo, o sea, que te impulse más. Eso que te estoy diciendo es ego. Sí, O sea sí, que... sí, lo entiendo. Ah, ok. Pero no lo veo positivo. No, Sí. eso no es positivo. Y vamos a decir, no es positivo cuando no me saca de eso, ¿sí? Sí. Entonces, No, pero para eso está, ¿no? Ya lo tienes acostumbrado, me imagino que para eso está. O sea, para eso está. ya lo tienes acostumbrado a darte por vencida, por decirlo de esa manera. Exactamente. Pues, date cuenta que lo puedes usar para lo contrario, ¿no? Es que lo tengo acostumbrado así o estoy yo acostumbrada así porque quiero que los demás me vean como sufro, ¿sí? Entonces, o quiero que los demás me vean cómo soy tan buena, cómo yo puedo con todo, tengo todas las respuestas y entonces pues yo soy lo máximo, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, esas dos posiciones hacen que el otro me vea.
¿Qué es lo que yo busco con el ego? Porque no podía yo enfrentarme sola. Pero cuando ya sé que, yo voy a hablar con mi jefe y le voy a decir, oiga, yo necesito que me dé 20 minutos para comer bien, ¿sí? O me voy a ir con un súper desayuno, me voy a comer una barrita. O sea, yo ya tomo mi responsabilidad, porque la responsabilidad de mi nutrición, de mi vida, de mi bienestar es mía, no es de nadie más, ¿sí? Eso es lo que siempre hemos tratado de decirle a las personas que nos escuchan. Claro, obviamente no tenemos todas las respuestas, pero lo que hemos tratado de que las personas tomen conciencia es que somos responsables de nosotros mismos. Exacto. Que nadie va a venir a sanarme, que nadie va a venir a bañarme, que nadie va a venir a caminar por mí, ni a hacer una dieta, ni a cuidar mi salud. Es mi responsabilidad. Todo es mi responsabilidad. Y entonces, tuve un papá que fue ausente, o que fue muy violento, o que tenía vamos a decir, que tomaba mucho. Sí, pero ahora ya es tu responsabilidad eso que te tocó vivir, ¿no? Porque no voy a poder decir, no, es que yo no puedo porque mi papá era era un alcohólico y me golpeaba. Pues sí, esa es su responsabilidad. Y eso es algo que él va a pagar las consecuencias. Pero yo, ¿cómo lo voy a ver? Lo puedo ver porque vemos que hay muchas personas que han vivido con un padre violento y sin embargo en su vida lo han hecho diferente. Claro. Y hay personas que han vivido con un padre violento que toman eso como un ancla para no avanzar. No, incluyendo, ahí es algo físico, por decirlo así, pero, por ejemplo, pacientes con diabetes ocurre exactamente igual. O sea, viene el paciente, ya me tocó la diabetes porque mi mamá tenía, o sea, ya desde niños, o me va a tocar, porque también mis papás tenían, o sea, ya se hicieron la creencia creen que no hay una solución. No hay. No hay una solución, pero la realidad es que sí hay una solución, Claro. Siempre hay una solución. Y entonces, que no la queramos escuchar porque queremos seguir siendo la víctima o queremos seguir siendo el salvador, también es válido. Claro. ¿Sí? También es válido morirnos porque no hice nada por mí, ¿no? Porque le eché la culpa a todo el mundo, le eché la culpa a mi papá, a mi mamá, luego a mi esposo, luego a mis hijos, luego a mi jefe, y luego al presidente de la República, y luego al vecino. Y el ego no, eso es lo que no va a permitir. El ego no permite que yo tome mi responsabilidad. Sí. Pero esa vocecita de la que tú hablas, que dice, a ver ya, ¿sí? Ya tienes fuerza para enfrentar que tu esposo te dejó. Claro. O sea, tienes fuerza para enfrentar que perdiste el trabajo de tu vida. Sí. Que tú creías que era el trabajo de tu vida. ¿Sí? O que no pudiste ir al maratón porque te quebraste una pierna, ¿no? Entonces, siempre va a haber cosas difíciles para todos. Pero también, así como hay una cosa difícil, también está la solución. Ya lo habíamos platicado en otro podcast, en donde si hay una polaridad, estoy creando la otra. Sí. ¿Sí? Somos energía. Y entonces la energía va a crear su polaridad forzosamente. No existe una persona que no tenga la posibilidad de crecer. ¿Sí? No existe. Pero sí podemos entender que a veces la gente o las personas no puede porque tiene fidelidades, ¿sí? Y entonces, pero aún así, si yo quiero sentirme bien, si yo quiero, ¿qué es lo que pasa? Dime tú, Saúl, tú que eres médico, ¿qué es lo que pasa con una persona con diabetes? ¿Qué es lo que le afecta? Bueno, su páncreas, pero ¿cuáles son sus síntomas? ¿Qué es lo que cansancio? ¿Qué es lo que...? O sea, sube la glucosa y en corto plazo pues sí puede ser el cansancio, los síntomas pues es ir con síntomas agudos, frecuencia de ir al baño seguido, la sed. A mediano o largo plazo obviamente son afectaciones de esa glucosa alta en la vista, en los riñones, en el corazón. Okay. Entonces, cuando una persona ya se está sintiendo mal,
porque ya su piel está muy reseca o estaba fallando su vista, ¿sí? Y entonces viene el doctor y dice, oiga, yo ya no quiero esto. ¿Cómo le hago? Ya te entendí que quieres llegar. O sea, el paciente que no tiene diabetes, a ver si es por ahí, y en algún momento vas a sentir que algo cambió. Eso es lo que me estás tratando de decir. Exactamente. ¿No? O sea, estoy yendo más al baño, estoy teniendo más sed, estoy más cansada, no estoy durmiendo bien. Son síntomas más temprano de la diabetes, por decirlo así. Y definitivamente es darte cuenta, el cuerpo te está diciendo, pero por supuesto que hay un cambio. Exactamente. El cuerpo te está diciendo que este es un malestar muy grande, que tú no lo quieres. Le hiciste un buen ejemplo. ¿Sí? Y entonces, igual, ya la vida me está diciendo que mis relaciones están fatales, que ya no puedo dormir, que siempre estoy enojada, entonces tengo que cambiar. Sí. ¿Sí? No, y es la capacidad, o sea, me acabas de abrir la mente ahí porque es la capacidad, qué importante es conocerte, ¿no? Porque cuando hay el ego, cuando hay situaciones, como quieras llamarlo, pero cuando algo cambia y la sensación que si realmente te conoces quién eres en lo emocional, en las relaciones de personas, ya estoy imaginándome todos los aspectos y físico y de todos los aspectos, en realidad es como un sensor, prende el carro, el motor, no prende la lucecita de que ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo, ¿no? Exacto. Y entonces, por eso siempre está esa vocecita. No es la vocecita, pero no es precisamente que te diga, a ver, Saúl, cámbiale de aquí. No, pero sí es el estómago que siempre está mal. Sí. ¿Sí? Que ya como tomo agua ya me siento mal. Ya ni siquiera porque comí pozole, ¿verdad? Que me hizo daño el chile. No, ya nomás porque tomé agua o porque me comí una gelatina, ya no me estoy sintiendo bien. Y entonces ya es cuando acudo a un especialista, cuando acudo al doctor. Entonces, ¿por qué? Porque a nadie nos gusta sentirnos mal. De hecho, me recordaste, ayer vino un paciente que se levantó normal en su día, pero se tomó unas aspirinas, le vas a ver quién, si es que lo ve, unas aspirinas en ayunos que ya venía mucho tiempo y se empezó a sentir mal. Siempre tomaba aspirina y para el estómago en ayunas, pues sí causa daño, causa gastritis o una úlcera. Entonces no tiene en su ego, para ya usar esa palabra, no quería decirle a la familia que se sentía mal, pero sí había un cambio importante, porque pasaron como 2 horas y empezó a vomitar sangre. Y ya tuvo que ir al hospital cuando ya no pudo evitarlo. Él dijo, no, pues me acuesto. Era muy obvio. Me acuesto y me voy y se me va a pasar. Pero en realidad el ego que estaba impidiendo ir al hospital más temprano, el de estoy bien, yo puedo con todo, yo soy el mejor, yo puedo con mi salud, yo no necesito ningún doctor que me diga, ¿no? Sí, en los hombres pasa, ¿no? Mucho. Exactamente, y eso nos pasa en la vida, ¿no? No, yo no necesito ayuda porque voy a pedir favores, pues si yo puedo sola, ¿no? Y llega un momento en que ya te fuiste en contra de la pared y ya no puedes, y entonces la vida te obliga a pedir ayuda, ¿no? O a morirte con esclerosis múltiple, ¿verdad? No sé. Sí, claro. Sí. Y entonces, pero pues así es. ¿Cuál sería ahorita la forma en que estamos viviendo aquí? Vamos a suponer que fue ideada para algo, ¿no? En la creencia, cualquier creencia, no meterme en ese problema. O sea, estamos aquí por algo, ¿no? Vamos a pensarlo así. ¿Qué hubiera pasado con nuestro comportamiento en nuestra vida si no nos hubieran puesto ese ego? ¿Cómo lo verías? Está difícil la pregunta, yo sé. Me imagino. Pero también lo podemos tal vez explicar de esa manera, o sea, porque es muy útil el ego, lo estamos viendo muy útil. Claro, el ego, como todas las resistencias, están ahí para ayudarnos a enfrentar algo que yo pensé que no podía o que realmente no puedo, ¿sí? Y entonces, si yo no me atrevo, o si no me atrevo a creer que sí puedo, porque eso es lo que me está diciendo el ego, eso es lo que me está diciendo la evasión, eso es lo que me está diciendo el hermetismo, que son resistencias, ¿sí? A ver, ahorita necesitas este break, pero lo que me están diciendo es, ya pasó el break, ahora sí, enfréntate a lo que sigue.
Y entonces, si no hubiera sido por ese ego, yo no me doy cuenta. Si no hubiera sido por esa evasión, por ese hermetismo, por esa, ¿cómo se llama? Procrastinación, pues no me doy cuenta que estoy haciendo algo que me salí de mi homeostasis, que es de la que siempre hablamos, ¿no? Sí. Que la salud, que los síntomas emocionales, lo único que quieren es que yo regrese al equilibrio. ¿Sí? Entonces, sin el ego o sin cualquier otra resistencia, no me daría cuenta de mis potenciales. ¿Sí? Entonces, por eso hay que agradecerlo, no luchar contra el ego, ni decir, el ego es mundano, ¿no? Pues sí, es mundano porque estamos en el mundo, pero está como una herramienta para ayudarme. Cuando yo ya miro al ego y le agradezco, el ego es realmente una herramienta. ¿Sí? Entonces, me sirvió un tiempo para estar en la víctima y descansar y agarrar fuercitas. No, ya puedo. ¿Sí? En este caso, mira, yo tuve un caso muy cercano de una persona que tiene un derrame cerebral, y en ese derrame cerebral, cuando puede volver a vamos a decir, a moverse, queda mal de su lado izquierdo. ¿Sí? No. Y entonces, pues, ¿qué necesitaba? Rehabilitación, obviamente. No, porque ella, en eso terrible que vivió, se metió a una religión con los cristianos, ¿no? Una de las religiones de los cristianos, no sé cuál. Y entonces, no, porque yo no necesito ningún terapeuta, porque Dios me ayuda. ¿Sí? Y entonces, y uno quería platicar con ella, y decía, no, es que el único que me puede ayudar es Dios. ¿Sí? ¿Yo cómo voy a recibir consejo de ti si tú eres un humano, quién sé qué? ¿Sí me explico? Entonces, ella podía con todo y se murió así, corazón. Claro. Se murió de una manera terrible, se murió. Finalmente le dio cáncer, ¿no? Y entonces, y se murió sin escuchar, sin pedir ayuda, ¿no? El único que la podía ayudar era Dios, pero Dios ya le había mandado a una terapeuta, Dios ya le había mandado a una amiga, Dios ya le había mandado a todos sus hermanos y hermanas que estaban ahí para ella, pero no, ella no lo veía así. Entonces, ese ego de sentirme más que los demás, pues finalmente ahí acabó con ella, acabó con su vida. Sí. No, o sea, no nada más pasa. Me acuerdo de también otra, es real, incluso creo que fue aquí en Durango, donde había un retiro de niños o estudiantes jóvenes, no me acuerdo qué eran, de adolescentes, y se atraganta con una comida a uno de los niños, y en lugar de hacerle la maniobra para que, a ver si podía, se ponen a rezar, está en un convento o algo así, se ponen a rezar en lugar de hacer maniobras físicas, porque pues, digo, no todos estamos preparados para hacer las maniobras, obviamente, pero pues es como otro ejemplo. Pero también en la parte oriental pasa ese ego de sentirte más, donde piden que no haya un ego, o sea, meditas y vas a yoga o vas a meditación o haces muchas cosas que se supone que te hacen sentir que vas a alcanzar un plano, iluminación o algo mayor, y en realidad sigue siendo tu ego que se siente más elevado. O sea, no es tampoco el camino de negar una parte de ti, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, este es un muy buen ejemplo que pones. A veces las personas que nos dedicamos a ayudar a la salud, nos creemos más. Sí. Nos creemos más que los demás. Y entonces, y si la persona cree ciegamente en mí y yo le digo, ¿para qué vas al doctor? Si tu diabetes se puede cuidar, porque si tú le tienes amor a la vida, cierto, pero no puedes dejar tus medicamentos, ¿sí? No puedes dejar tu tratamiento médico, no puedes dejar tu dieta, ¿sí? Y además, trabaja en tus emociones. Sí. ¿Sí? No, y al revés también, Lucy, ya que lo planteas, o sea, también el ego en medicina, creer que un doctor te va a cambiar la vida o creértela tú como médico, que le vas a cambiar la vida a un paciente, también es ego. O sea, no va a suceder, porque
la cantidad de factores para una enfermedad de los cuales depende el paciente, sociales, emocionales, medicamentos, biológicos, lo que sea, son muchísimos, no depende de un buen médico en realidad. No, depende de todo, depende del paciente, depende del médico, depende también del medicamento, depende de todo, de la dieta que siga el... Sí, En la mayoría depende del paciente, claro. ¿sí? Y entonces, pero si yo le dejo todo al doctor o al médico o al especialista en la ayuda, y el especialista en la ayuda realmente se cree que sí le puede salvar la vida a esa persona con su medicina o con su tratamiento o con sus masajes o con su consejo, pues entonces ahí es donde el ego se hace muy peligroso. ¿Sí? Entonces, ese creerme más que los demás. Porque no es cierto. No soy tan valiosa y tan valioso como el otro. Pero no más. Y tampoco menos. ¿Sí? Todo el mundo somos valiosos de la misma manera. Es que digo, hay que ser claros que es complicado el ego porque no nos gusta sentir algo que no queremos, ¿no? Esa es una resistencia, como tú lo dices. O sea, nos protegemos de la vida en realidad muchas ocasiones bajándonos el ego y subiéndonos el ego, pero es nuestra forma de protegernos de la vida, ¿no? Sí, de protegernos de la sensación. De la sensación de creer que no puedo, Sí. que me voy a hundir. Sí. Y bueno, pues la realidad es que todos podemos. Todos podemos, todos tenemos una fuerza superior, la fuerza de los ancestros, la fuerza de mi propia vida, ¿no? Que nos va a sacar adelante. Todos, porque hemos visto cómo en circunstancias terribles, ¿no? Los seres humanos salimos adelante. Sí, claro. Como en circunstancias de un campo de concentración o una guerra, o personas que han sido secuestradas, o personas que viven una enfermedad en donde les dicen, te quedan 2 meses de vida. Sí. Y luego resulta que las vemos al cabo de 10 años y siguen vivos. ¿No? Esa sería la diferencia entre animales y nosotros, otros animales donde sí nos podemos dar cuenta del ego y los animales no. Exactamente, los animales no tienen ego. No tienen, no. Digo, es que yo los veo como, no sé si es el instinto de supervivencia, pero pues sí tienen un instinto para estarse resistiendo a muchas cosas los animales por supervivencia. Sí, pero desde el presente. Claro. Si ellos no van a acudir, ni se van a hacer las víctimas. Claro. Para nada. Exacto. No se van a hacer las víctimas ni tampoco se van a creer más que tú. Sí. ¿Sí? Están viviendo lo que les toca, pero desde el presente. Nunca lo había visto así. ¿Sí? Los animales están siempre en el presente, ¿no? Porque es lo que hay. Bueno, sí, te lo entiendo. O sea, un perrito que va a una cerca eléctrica, cualquier animal, y lo toca una vez, ya no lo vuelve a tocar. Porque se quedó en su memoria celular. ¿Sí? Y entonces, ya aprendió que se acerca a esa cerca y va a sentir un dolor terrible físicamente. Sí. ¿Sí? Y se acerca a alguien que lo rechaza y no se vuelve a acercar a esa persona. Pero pues muchas veces actuamos así, ¿no? No es por el ego que actuamos, vamos por la vida actuando como en piloto automático. A ver, no entendí tu pregunta. Sí, o sea, ¿quién va a ser víctima toda su vida por las circunstancias que vivía? No las hago menos las circunstancias que vivía, pero ya vive en modo automático en la víctima. Sí, porque no se ha escuchado. ¿Sí? Porque no ha escuchado el síntoma ya físico que ya tiene, porque no ha escuchado el síntoma emocional pero no en el que vive. Que la ignorancia no justifica, no, es que no justifica, pero no, la ignorancia de no saber que lo puede hacer. Mira, corazón, todos, y lo dijiste hace rato, sí. Todos tenemos esta conciencia superior conectada con algo más grande que nos hace hacer el cambio. En algún momento tiene que ver. En las mismas circunstancias, dos personas van a actuar diferentes. Es que yo sí creo eso, no me puedo poner en la mente de todos, pero la verdad tengo la creencia de que en algún momento que a todos nos ha pasado eso. No sabemos algo, pero ahí hay algo en la mente donde se vea que esté, que nos dice todo algo. mundo nos ha pasado que no podemos lidiar con algo. Sí.
¿sí? Y nos ha pasado. Claro, sí hay personas que las han vivido más difíciles, pero fíjate, mientras más difícil ha sido la vida de una persona, más fuerza tiene y más tiene para dar. Sí. No, y es lo que yo digo de ustedes, de ti, muchas personas que han venido aquí o que conocemos, o de algunas personas que quizá los ven muy fuertes a ustedes y hablan bonito y son extraordinarios para muchos de nosotros, pero seguramente siempre sucede que hay una dualidad en su vida o un momento en su vida que vivieron el extremo. O sea, y lo decía, se lo dije una vez a una compañera en mi posgrado, es que se hablaba de un profesor, no sé si había platicado, de un profesor que también, o sea, pues hablaba bonito y hablaba muy bien de cosas, muy consciente. Le dije, no, seguramente ha vivido cosas en el otro extremo y por eso es así. Por supuesto, no, todos venimos de la oscuridad, todos, corazón, sí, todos. Y todos hemos vivido la parte oscura de la vida, la parte difícil de la vida. Y entonces, unos más que otros, esa es una realidad también, ¿sí? Pero vemos personas que cuando tienes una toma de conciencia es porque atrás hubo algo muy duro, ¿sí? Y esa toma de conciencia no fue en un día, en dos meses, en 3, fue en muchos años, ¿sí? Y así para ver a ver si llegamos a una forma de tratamiento o resolución. ¿Cómo un paciente que está en la víctima o un paciente que está afectando su salud del ego, ¿sí? O un paciente en el otro extremo también, ¿cuáles serían los consejos que puedes darle para empezarse a dar cuenta de todo esto? O sea, cómo salirse. Hay quien me dice, ¿cómo me salgo de todo lo que me está pasando? O sea, ¿qué recomendaciones les darías? Yo creo que lo más importante es hacerme responsable. Hacerme responsable de por qué estoy aquí. ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué tengo diabetes? ¿Por qué me corrieron? Porque sabes que no comes bien, porque sabes que tienes que hacer eso. Exactamente, pero me hago consciente y tomo mi responsabilidad. Sí, tuve una vida terrible, sí. ¿Y qué vas a hacer con eso? Okay. Sí, tuve me corrieron injustamente. ¿Y qué vas a hacer con eso? Sí, porque antes de ese trabajo ya vivías. ¿Sí? Entonces, bueno, pues a lo que sigue, ¿no? Porque resulta que después de una situación muy difícil, siempre va a venir otra situación que voy a tener mejor. Claro. Si yo aproveché esa pérdida, ese dolor, si la enfrenté, voy a crecer. Si no, pues ahí me voy a quedar porque a mí me pasó esto, porque hoy yo puedo con todo, no me importa que me hayan hecho. ¿Sí? Como esta persona que te platicaba de que ella decía, a mí nadie me puede ayudar más que Dios. Pero se le hubiera aparecido Dios y te aseguro que no hubiera aceptado la ayuda. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué lo hubiera confundido con cualquier otra persona? ¿Sí? O con cualquier otra situación. Y entonces es nuestra responsabilidad. Nada más podemos nosotros salir adelante. Nos toca. A mí me toca defenderme, a mí me toca cuidarme, a mí me toca hacerlo diferente. A mí, por mí. Y permitir y respetar que el otro lo haga por él mismo o por ella misma. Sí, no, creo que esa es una muy buena palabra, que es la responsabilidad, porque en términos prácticos llega un paciente y dices que no tengo tiempo para hacer ejercicio. Es tu responsabilidad hacer el tiempo. Es mismo que el milagro de cómo le hacemos para darte un día de 48 horas, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que a veces buscamos, quisiéramos, ¿no? Exactamente. O no puedo comer, es que me dan ganas, pero a la mera hora ya le estoy piscando. Es tu responsabilidad. Exactamente. O no tengo dinero para eso, también sigue siendo tu responsabilidad. Nomás lo estoy recalcando en ejemplos tan sencillos que suceden. Todos los días, a todas horas. Uh-huh. No, yo no, el otro día estaba viendo, me llamó mucho la atención, estaba viendo en TikTok y salió una, ¿cómo se llaman de esas? Una que hace stand-up, ¿no? Sí. Y entonces estaba, como que en ese momento estaba ella hablando o estaba diciendo como su
pues su guión, y entonces escuchó a alguien que estaba, a ver, ¿quién está hablando? No, pues que yo, ¿qué pasó? No, pues es que, llegaste tarde, le dice. No llegué tarde. Y entonces le dice, entonces, ¿qué está pasando? No, es que, dijo la muchacha no se vio la señora, ¿verdad? Pero dijo, no, es que Guatemala es su parqueadero. Y entonces le dice, bueno, sí llegaste tarde, pero bueno, ya pásale, ¿verdad? Ya. Pero no tomó su responsabilidad de que si hay un asunto de estacionamiento difícil a donde voy a ir yo, entonces me voy a ir 2 horas antes, ¿no? Es mi responsabilidad. Pero ella llegó enojada porque realmente no llegó tarde a la función, pero no pudo llegar a tiempo porque se estuvo a lo mejor 20 minutos buscando estacionamiento. Pero sí entró tarde, esa es la realidad. Y entonces no podemos echarle la culpa a que aquí nunca hay estacionamiento, a que el tránsito me paró, a que hay muchos baches en la calle. Nada todo es mi responsabilidad. ¿Sí? Sí, hay una también ahí, digo, de hecho vi ese reel, pero hay una, también sale ahí, no me acuerdo cómo se llama, hablando de la culpa, que lo dices así. La culpa pues obviamente es del ego, y si cambiáramos la palabra culpa por la palabra responsabilidad, en realidad es lo que sucede. O sea, en una relación de personas, en cualquier cosa, hay responsabilidad de cada una de las partes. Entonces, es que la culpa es de mi papá por esto, la culpa es de esto, ¿no? Hay una responsabilidad. Probablemente él no fue responsable y lo hizo de otra manera, pero también te toca una parte tuya, ¿no? Realmente cuando vamos creciendo, cuando somos niños, Saúl, no podemos. Cuando somos niños no podemos tomar nuestra responsabilidad, no podemos hacerlo diferente. Lo único que podemos hacer es resignarnos. Esa es la realidad, ¿no? El niño no puede por sí mismo, pero, ¿sí? Llega un momento en que ya me convierto en adulto y ya puedo. Le di vueltas porque el ego de todas maneras está en el niño, ¿no? No sería más bien, o sea, desde que nacemos hay ego, ¿no? Por decirlo, hay esta resistencia a muchas cosas. De hecho, formamos el ego del adulto, supongo que desde niño, ¿no? Entonces, sí, el niño no tiene ego, no es ego. Es decir, no es ego el que no le hace actuar, sino es su incapacidad vamos a decir, que le da su poco desarrollo intelectual y biológico. Pero no es la misma forma. Solo pienso ahorita en el enagrama, las personalidades, entonces no es el mismo la forma, la resistencia que tiene un niño que ya nació con una personalidad muy aislada, por decirlo, que no es sociable, no le gusta el contacto no es lo mismo ese ego, por decirlo de esa manera, que al ego de alguien que le gusta estar siempre alegre y así, hablando de niños. Entonces yo pensaría que eso es ego también, ¿no? Es que no me gusta lo sociable. Es una manera vamos a decir, son herramientas que el niño usó para la supervivencia, ¿sí? Pero entonces, en este caso, el ego viene cuando yo ya puedo. Exactamente. El niño no puede hacer nada. Ahí le toca al padre. Le toca al padre y a la madre. Y entonces, yo ya crecí, mi papá me hizo mucho daño, ok, esas serán las consecuencias de mi papá. ¿Sí? Entonces yo voy a tomar esto, agradecerle la vida y a seguir adelante, ¿no? Porque entonces, si yo no lo hago como mi papá, yo soy mejor como mi papá, ese es ego. Ay, pobrecita de mí, es que tuve un papá tan terrible, ese es ego. Pero no sé si sería muy beneficioso para los niños enseñarles a darse cuenta del ego de niños, porque el ego trae consecuencias. No la responsabilidad, como tú dices, pero sí va a haber una consecuencia de las cosas al usar el ego de una manera. Claro, no puede, tiene la capacidad de aprender que todo tiene una consecuencia, ¿sí? Que es su responsabilidad. O sea, ahí el niño sí tiene una responsabilidad te di un manazo, yo voy a tomar, te voy a dar una represalia, ¿no?
por tu comportamiento. Y entonces, porque tiene que saber que hay una responsabilidad de sus actos. El niño lo va aprendiendo como porque tú se los vas enseñando, ¿sí? Y entonces, pero si yo a un niño le pego por todo, sí, el niño ya no va a saber cuándo es su responsabilidad y cuándo no. Sí, no. ¿Sí? Vamos a decir, te dije que no te ensuciaras antes de ir a la piñata. ¿Te ensuciaste? Pues te vas a ir sucio a la piñata, ni modo. Digo, son ejemplos donde nosotros como adultos influimos, que siempre influimos, pero por ejemplo, un niño que no le gusta ser sociable y en la escuela, porque así es, no tiene nada de malo ser un niño así, ¿no? Pero batalla para trabajar en equipo, al ego hay que explicarle a ese niño hay una consecuencia en el futuro en donde tienes que aprender a trabajar en equipo porque todo es sociable en este mundo. Mira, un niño que tiene un conflicto de socializar, un conflicto de conducta, un conflicto de aprendizaje, ¿no? El niño es un síntoma o la poca sociabilidad del niño o la mala conducta o la hiperactividad es un síntoma de su familia, ¿sí? Ahí sí no es su responsabilidad. Yo lo veo en los niños, o sea, tenemos un niño 5 y un niño, y Victoria pues es más abierta, o sea, nosotros siguen siendo los mismos papás, pero desde que nació siempre ha sido él así, o sea, nació sin sonreír desde el principio, le hacíamos malabares y oye, además estaba así porque intensamente yo diría que él tiene más, el jefe que le aplasta los botones es el miedo, o sea, yo lo veo así, no trato de esa manera. Pero pienso que ya tenía esa personalidad desde que nació, por eso insisto mucho en esa parte del ego que tiene que trabajar él. Y entonces, ahí más bien es como respetar que el niño no es tan sociable, no es tan sociable como su hermanita. Exacto. ¿Sí? Pero también, o sea, lo que tiene que trabajar él es eso. Eso sí lo tengo muy claro, o sea, cada quien tenemos algo que trabajar a futuro. Y probablemente la parte sociable efectivamente la va a tener que trabajar y la tiene que voltear a ver. Es lo que trato de decirte, que decirle, oye, pues sí es cómodo no ser sociable a veces, pero te va a tocar un mundo en el futuro totalmente sociable. O sea, no vas a poder evitar esta parte, a eso me refiero. Como que enseñarles en la responsabilidad de ellos que les toca, no en donde nosotros influimos como adultos, sino en el aprendizaje de ellos. Sí, pero ahí entonces no entraría el ego, corazón. Ahí entraría como la capacidad o aumentar la capacidad del niño de la adaptación. ¿Sí? El ego es una parte es una resistencia que nos ayuda a adaptarnos. ¿Sí? Solo aparece el ego hasta que sentimos realmente el sufrimiento, ¿no? Sí, hasta que sentimos que no podemos con algo. ¿Sí? Y el ego es una resistencia más. Sí. ¿Sí? Es una resistencia y otra persona podría estar usando otra resistencia. Claro. Y no el ego, ¿no? Sí. Así es, corazón. Pues muy bien, no sé si haya preguntas, todo. Entonces, para terminar, pues muchas gracias. No, gracias por estar de nuevo reunidos, por estar de nuevo tratando de mirar, ¿no? Cada uno desde su lugar, desde su trinchera. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues aquí seguimos. Sí, siempre es muy interesante desarrollar temas que creemos que tal vez no tengan nada que ver con la salud. Y todo tiene que ver. La biología, porque somos seres biológicos. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Sí.